regresamos a este su programa Radio Vicen. Retomamos el tema de hoy, experiencias educativas de los docentes en formación, para lo cual realizaremos una entrevista vía telefónica al estudiante de quinto semestre de la licenciatura en Educación Primaria, Francisco Díaz Lomelí, de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza, quien realizó sus prácticas correspondientes a la primera jornada del 28 de septiembre al 9 de octubre del presente año en una escuela multigrado de modalidad tridocente, ubicada en el Platanar, municipio de Zapotlán del Rey, con la finalidad de rescatar las diferencias de práctica en el medio urbano y rural. Hola, ¿qué tal, Francisco? Habla Gina Campos del programa Radio Vicen. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer hablar contigo. ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Gina? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Y pues no, aquí el gusto es mío. Un placer estar contigo el día de hoy. Como ya mencioné a nuestro público oyente, el tema del día de hoy es las experiencias de los maestros en formación. Y es de especial interés para nosotros conocer todo tipo de experiencias. Ya estuvimos escuchando de docentes de escuelas urbanas, maestros titulares y ahora a ti como maestro en formación de escuela rural. El propósito de esta entrevista es darnos cuenta de las actividades que realizan los docentes de este tipo de escuelas y cómo es que se preparan para su trabajo en el aula. ¿Te parece interesante nuestro objetivo? Definitivamente es un tema bastante interesante para la gente que se encuentra inmersa en el tema de la docencia y pues para mí como estudiante normalista también es un tema de mucho interés. Así que pues a darle, empecemos. Muy bien, entonces para comenzar, ¿cómo fue el protocolo de asignación de escuelas con tu maestro de prácticas? Mira, en la escuela, en la normal, tenemos por grupo un maestro asesor, un maestro de prácticas. Este maestro, en este caso, con nosotros es el maestro de la materia de innovación, que es la materia como la materia central, por así decirlo. Nuestro maestro de prácticas nos dio a conocer diferentes escuelas, nos dio los nombres de diferentes escuelas que se encontraban en diferentes lugares ubicadas. Y posteriormente, una vez que el maestro nos dio esa información, mis compañeros y yo nos integramos en equipos. Cada quien se juntó con los que quería juntarse en su equipo. Se dialogaron los pros y los contras de cada escuela. Y llegando a un acuerdo, a un bien común, poniendo los pros y los contras, como te decía, seleccionamos cuál era la escuela más conveniente para el equipo, cuál era la escuela más conveniente para nosotros. Excelente, entonces una vez que ya tienes su escuela seleccionada y el grado, ¿de qué manera te preparaste tú para hacer tu intervención en la escuela primaria? Esto es interesante lo que mencionas, tu pregunta me parece muy interesante. Previa a la intervención en la escuela primaria, nos preparamos, bueno, en el caso personal me preparé con la elaboración de las planificaciones y la creación de todo el material didáctico necesario. Claro, todo esto tomando en cuenta mis experiencias anteriores, cómo las había llevado a cabo anteriormente, también cómo me habían resultado las actividades que apliqué en mis prácticas anteriores. Y también realicé algunas indagaciones, algunas pequeñas investigaciones sobre algunas lecturas de acuerdo a lo que nos sugiere el programa de cada materia, para saber un poco sobre la intención y el propósito de cada intervención en la escuela primaria, claro, tomando en cuenta el objetivo específico de cada asignatura. Bueno, entonces, ¿podrías narrarme un poco de tu experiencia en estas prácticas? Sobre la escuela, ubicación, el contexto, grado, número de alumnos, ¿qué dificultades tuviste? Te escucho. Claro, con gusto. Primeramente considero que mi experiencia en la escuela primaria, fue buena, gratificante y para mí honestamente me fue muy satisfactoria. A pesar de que esta era mi primera vez en una escuela multigrado, porque como lo mencionaste al principio me tocó estar en una escuela multigrado, la escuela estaba ubicada en un lugar de difícil acceso. Para llegar a la comunidad no se contaba con el transporte público.
Es una comunidad rural con calles poco transitadas, está de cierta manera un poco marginada, se encuentra en la periferia, como lo mencionaste en el poblado del Platanar. Al realizar mis planificaciones tuve ciertas dificultades, pues es algo difícil realizar planeaciones para escuelas multigrado, ya que no existe algún programa o un guión o como una guía de pasos a seguir para dichas primarias, pues. Es algo que incluso tampoco nos enseñan en la escuela normal, no nos enseñan cómo trabajar en primarias de este tipo. Otra dificultad que se hizo presente fue debido a los grados que tuve, puesto que los programas de ambos grados, que me tocó estar en primero y en segundo, están descontextualizados, de acuerdo con los libros de texto. O sea, están un poco distorsionados. La escuela primaria es rural, de tiempo completo, con modalidad de 6 horas. La escuela se encuentra en buenas condiciones y está bien equipada la escuela hasta eso. En ese aspecto no tuve muchos inconvenientes. Solo que en ocasiones los alumnos se encuentran expuestos a accidentes con algunos animales, con algunos arácnidos. Podemos encontrar alacranes y animales así que podían dañar a los alumnos o incluso al mismo docente. Otra cosa importante, tuve 20 alumnos, de los cuales 14 eran de primer grado, el resto, los restantes, eran de segundo grado. Y al practicar en grupo, ¿cómo te digo? Al practicar en un grupo fue una nueva experiencia para mí. La verdad fue algo sumamente novedoso para mí. Y a su vez fue un reto. Sí lo asimilé como un reto porque no es nada sencillo, la verdad, trabajar de esa manera. No es nada fácil trabajar con 2 grupos a la vez. Se tienen que realizar actividades diferenciadas para que se facilite un poco para los 2 grupos. Pero en mi caso, los contenidos que el maestro de grupo me asignó no tienen mucho que ver, por lo cual no pude hacer como esa nivelación entre un grado y otro. Si fueran temas relacionados o temas muy similares, podría haberlos manejado a una escala menor para los de primer grado y a un nivel más alto para los de segundo grado. Pero no fue así. Mis contenidos tenían muy poco que ver, casi nada prácticamente, y por esto fue que tuve que trabajar de 2 maneras. O sea, tuve que trabajar con un grupo una cosa y con el grupo de segundo otra cosa. Sí fue algo que se me hizo un poquito difícil trabajar, pero de igual manera saqué el trabajo. Considero que mi desempeño también fue satisfactorio, y en esta escuela en específico fue una muy bonita experiencia. Los alumnos son alumnos muy cariñosos, son alumnos muy afectivos, y además me tocó con alumnos totalmente diferentes a los que tuve anteriormente. Yo creo que esto se debe a la ubicación, a los diferentes contextos en los que se desenvuelven estos alumnos con los que me habían tocado en previas experiencias, en las anteriores prácticas. Sin duda es un arduo trabajo el que realizaste en esta escuela, pero qué bueno que a pesar de eso hayas logrado de manera satisfactoria tu jornada de prácticas. Y para finalizar con la entrevista, ¿piensas que lo que has aprendido en la escuela normal te ha sido útil en tu práctica docente? Wow, es algo que nos cuestionamos eso constantemente en la escuela normal. La realidad que se vive en las escuelas primarias dista mucho de lo que en ocasiones nos dicen algunos autores, en algunas teorías que hemos visto hasta este quinto semestre que nos encontramos mis compañeros y yo desempeñándonos. Muchas veces decimos, ¿y estas cosas de qué nos van a servir si cuando vamos a la primaria no nos encontramos con cosas así como tan utópicas como el autor las maneja? Y es verdad, claro, tiene hasta cierto punto mucha razón, porque cuando vamos a la escuela primaria nos encontramos con cosas completamente opuestas, como te decía. No siempre es como los autores nos lo manejan, nos lo pintan. Pero, pues a pesar de esto,
Considero que muchos de estos aprendizajes me han servido para aplicarlos y llevarlos a la práctica en las diferentes jornadas que me ha tocado realizar mis prácticas. Además de que en todo momento he contado con el apoyo de mis maestros para cualquier duda que me surja, cualquier problema o cualquier estrategia que me recomienden ellos. Siempre he tenido su apoyo para salir adelante en las prácticas que me han tocado hasta ahora realizar. Así que sí, considero que he aprendido muchas cosas normal que he podido aplicar en la práctica. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por tomar nuestra llamada, Francisco, y darte ese tiempo para responder a todas nuestras preguntas, que han sido un gran aporte para esta sección y que abonan muy bien a nuestro tema del programa. No, gracias a ti, Gina. La verdad es un gusto estar aquí respondiendo a tus preguntas y abonando un poco al propósito de tu entrevista. Ojalá haya sido de mucha ayuda. Claro que sí. Bueno, Radio Escuchas, él fue Francisco Díaz Lomelí, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria de una escuela normal rural. Vamos a unos mensajes y regresamos. Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Según una investigación reciente, pensar demasiado es una manera de pensamiento que se explica con un potencial creativo e intelectual increíble de estas personas. Los investigadores del King College de Londres han establecido un vínculo entre la ansiedad y una fuerte imaginación. Esto es lo que comenta sobre el descubrimiento el Dr. Adam Perkins, un destacado especialista en neurociencia del instituto. Si en la mente de una persona predominan los pensamientos negativos, esto indica un alto nivel de actividad espontánea en la corteza prefrontal del cerebro, el cual responde por la recepción de amenazas. Debido a esta actividad, los que piensan demasiado empiezan a entrar en pánico o experimentar emociones negativas, aun cuando no existe ninguna amenaza considerable. La gente alegre y descuidada, por definición, no puede pensar en los problemas. Así, el hecho de impulsar nuestro mundo hacia adelante descansa sobre los hombros de los neuróticos. Es fácil observar esta tendencia en los ejemplos de los genios de nuestra historia. Recuerda cómo eran de pensativos y tristes. Isaac Newton, Charles Darwin, Vincent Van Gogh, Nietzsche. La lista es muy larga. El mejor dicho sobre este tema pertenece a John Lennon: el genio es un dolor. Así que la próxima vez que veas a una persona que piensa demasiado, no te apresures en molestarle, tal vez sea solo un genio. Desde pequeños, fomenta el hábito de lectura a tus hijos. Recuerda que no es únicamente dándoles un libro y obligándoles a leer. Procura tener en casa una pequeña biblioteca con libros, revistas, periódicos y artículos de interés acordes a su edad. La mejor manera de educar es con el ejemplo. Por una mejor educación, entérate. De acuerdo con el estudio Back to School de la consultora Kantar World Planet México, el 40% del gasto en útiles escolares se destina a la compra de cuadernos, y 6 de cada 10 útiles escolares son comprados en la informalidad. Ahora ya lo sabes.